¿qué tal mis niños? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Yo estoy aquí re contenta porque les traigo un cuento nuevo que es súper especial porque me lo prestó mi sobrino Pipe para contarle a ustedes más cuentos, poder subirlos en mi canal de YouTube y en mis redes sociales para que los puedan disfrutar en casita. Y además está chivísimo porque es de adivinar. ¿A quién le gustan las adivinanzas aquí? A mí también. Y además quiero contarles que este cuento se lo quiero dedicar a dos niñas súper especiales. Una de ellas se llama María Isabel y la otra se llama Ana Paula, que es su hermanita menor. Entonces María Isabel y Ana Paula van a aprender mucho de este cuento porque María Isabel, al ser su hermana mayor, le va a enseñar a su hermanita. Así que soy muy feliz por eso. Sin más, vamos a comenzar. Algo súper importante que vamos a poner mucha atención con nuestros ojitos para ver. Vamos a escuchar los sonidos que nos trae nuestro amigo y vamos a contestar cuál animal creen que nuestro amigo Big Bird nos está diciendo, ¿ok? El cuento se llama Big Bird y el juego de los animales. Y está muy divertido. Vamos a comenzar, ¿ok? Voy a leer y luego les voy a enseñar el cuento. ¿Te gustaría jugar conmigo? Estoy pensando en un animal que hace oink, 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 oink. ¿Puedes adivinar cuál es? Vamos a ver. ¿Quién sabe? ¿Será la vaca? ¿Será la cabra? ¿O será el cerdito? Muy bien, adivinaron. Es el cerdito. ¿Dijiste el cerdo? Muy bien. Continuamos. Ahora estoy pensando en otro animal que canta crack, 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 crack. ¿De qué animal se trata? Vamos a ver. ¿Será el elefante? ¿Será la oveja? ¿Será la gallina? ¿Quién es? La rana. ¡Excelente! Claro, eres muy listo. Ahora, veamos si conoces a este otro. Sus relinchos suenan "ii, ii". Vamos a ver, ¿quién sabe? ¿Será el pollito? ¿Será el avestruz? No. ¿Será el pez? Tampoco, mi Sani. ¿Quién es? Muy bien, es el caballo. Ahora vamos a pensar en otro animal y vamos a ver quién es. Le hace pío, 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 pío. ¿Cuál es este animal? Les voy a dar una pista, porque en esta ocasión no es el pollito. Vamos a ver quién adivina, quién adivina. ¿Será el gato? ¿Será el canguro? Tampoco. ¿La tortuga? Entonces, ¿quién es? Muy bien, es el pájaro. ¿Contestaste que el pájaro? Estás en lo cierto. Veamos este último. Es un animal cuyos ladridos suenan uf, 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 uf. ¿Quién se te ocurre que puede ser? ¿Será el mono? ¿Será el pato? Muy bien, adivinaron, es el perro. ¡Qué niños más inteligentes! ¿Dijiste que el perro? Acertaste de nuevo. Será mejor que la próxima vez juguemos a las escondidas. Y miren, todos los amigos que tiene Big Bird para jugar a las escondidas son muchos. ¿Qué les parece si en casita juegan un día de estos con su mami o con sus hermanitos o con quien pueda jugar con ustedes a las escondidas? Y van a contar desde el número 1 hasta el número 10 con sus ojos cerraditos. Y cuando hayan llegado hasta el número 10 van a decir, ¿listos o no? ¡Allá voy! Y se ponen a buscar a su mami, a su hermanito, a su hermanita, a su primo, a su tío, a su abuelito, abuelita, a quien se haya escondido. A ver
qué tan rápido pueden encontrarlos. Así como nuestro amigo Big Bird va a jugar con todos sus amigos. Miren, animales. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Se los he contado con todo mi corazón y con muchísimo amor. Espero verlos en el próximo cuento. Y déjenme en los comentarios qué otro cuento les gustaría escuchar. Besitos.